donde aparece toda esta complejidad que no voy a explicar ahora, de todas estas capas, distintas capas de hoja interior, aislación, impermeabilización, hasta llegar a la piel exterior. El fin de semana, dando una vuelta por la ciudad, me volví a reencontrar con esta obra que es una de las más impactantes después de la Alhambra aquí en Granada, que es este contenedor, este generador de este espacio interior, digamos que es un invento tremendo en la arquitectura y muchas veces lo pasamos como por sobreentendido e inadvertido. Esto de que hay unos espacios arquetípicos, digamos, en los que solemos vivir, habitar, y que no les damos mucha importancia. Uno de ellos es la caverna o la cueva, ¿no? Este es un espacio que también son unos baños y estaban destinados a eso, a esta relación del cuerpo, el agua y como ven muy bien aquí, a tener esta relación poderosa, digamos, con la luz. Bueno, aquí la planta y la sección de este lugar, no voy a entrar en mucho detalle tampoco, lo podemos conversar después. Uno con el tiempo se va dando cuenta en arquitectura y yo creo que en otras disciplinas también, de lo importante o de cómo se van aquilatando certezas en el desempeño de nuestros oficios, ¿no? Certezas y la capacidad para reconocer evidencias, ¿no? Y una de las primeras cosas, y que volví a sentir en este espacio el otro día, era que uno siempre está, primero, siempre estamos en espacios, en interiores. Nunca estamos a merced de la naturaleza pura y dura, sino que estamos en interiores y en estos interiores somos tocados por lo que nos rodea, sea el agua, sea la luz, sea una brisa, etc. Hasta podemos llegar a sentir cómo el espacio ejerce una presión sobre nosotros, ¿no? En los espacios hay temperatura, hay humedad, en fin. Por un lado tenemos el cuerpo y por otro lado tenemos el espacio. Y a mí me parece, y cada vez tengo más la certeza, de cómo la construcción es una gran mediadora en estas dos grandes realidades, en estos dos grandes mundos, ¿no? De la corporeidad y del espacio. En ese sentido, esta construcción o el arte de construir como mediadora, podríamos decir que es una gran verdad para la arquitectura, ¿no? En el sentido no de verdadero o falso, sino que le da realidad a esta relación o a esta manera en que queremos vincular cuerpo con espacio. Entre paréntesis, si me estoy enrollando mucho, me paran y ya está, ¿eh? No, esto se supone que no iba a ser una clase, ni mucho menos. Nada, Pepe, hay silencio absoluto porque estamos fascinados, así es que claro, no te preocupes. Si hay silencio porque están ahí, vale, pero no porque se hayan ido. No, están ahí. Vale, muy bien. Estamos aquí. Me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Una de las evidencias, certezas que simple, bastante obvia o tonta incluso, ¿no? Es, por ejemplo, cuando decimos que una construcción tiene sentido en la medida que sirve a una función o que da respuesta a una necesidad o que satisface un uso, ¿no? Aquí vemos rápidamente que una de las finalidades de la arquitectura es prestar un servicio, ¿no? Que somos grandes servidores para el cuerpo y el espacio. Y en ese sentido, los arquitectos tenemos como un gran compromiso con la vida, en el fondo, porque a través de lo que hacemos, el objetivo debiera ser es que la vida sea lo mejor para todos y todas, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer cualquier cosa, en fin, de aquí podríamos sacar muchas consecuencias, ¿no? Y es por esto que, nuevamente, con Fernando y Alejandro, en algún momento planteamos esto que llamamos los hechos de la arquitectura, porque nos dimos cuenta que siempre la arquitectura se estudiaba, y está muy bien, bajo ciertos temas o temáticas, ¿no?
la belleza, el orden, etcétera. Pero que era muy interesante examinarla en este diálogo que se puede producir o no entre acto y construcción, ¿no? Y es lo que vinimos a llamar los hechos de la arquitectura. Y los hechos de la arquitectura no es otra cosa que examinar el calce, o no calce, digamos, que se da sencillamente entre actos y construcción, ¿no? A mí este dibujo siempre me ha gustado mucho de estas personas que están en torno al hogar, esta gran chimenea, ¿no? Que transmite o es un signo, para mí al menos, que me recuerda esto de lo que es la vida, ¿no? Reunirse en torno a algo, algo mayor. Bien. El encargo de Campo Oriente, la universidad el año 70, más o menos, se hace cargo de Campo Oriente. Había sido un antiguo colegio del Sagrado Corazón. Era internado, colegio y casa de monjas, ¿no? Es un edificio neorrománico de los años finales de los años 20. Es un edificio muy interesante. La verdad que para mí, personalmente, entre nos, es el mejor campus de toda la universidad. Sí. ¿No? Por todas las cosas que pasan ahí, porque ahora lo veremos. Es como siempre me ha dado la sensación de ser como un gran portaaviones, porque cuando uno sube los peldaños que están en la entrada, los 5 peldaños, lo que sea, y uno pisa el suelo, ¿no? de la planta de ingreso, está pisando todo el campus. Hay un solo nivel, ¿no? Ahí todos quedamos iguales. No hay que ir subiendo un peldaño ahí, otro abajo, en fin, ¿qué pasa en nuestro campus? Los contadores en arquitectura pasa muchísimo, hay que ir todo el tiempo mirando el suelo para no tropezarse ni romperse un tobillo, ¿no? Esto es lo que había cuando llegamos, cuando se inicia el encargo. Habían una serie de patios duros y habían otros que eran una especie de jardines. Y esta foto está tomada en escorzo de lado, digamos, pero es la misma foto de aquí, ¿no? Este era el encargo, en el fondo, convertir esos jardines, esos restos de patio en salones, ¿no? Generando excavaciones, generando edificios, puentes, bueno, esto lo propusimos nosotros, para liberar y usar lo más que se pueda estos espacios que estaban inactivos. De hecho, en el 2010 se iba a vender Campo Oriente porque la universidad ya no podía mantenerlo, no se sabía qué hacer con él, y hubo cambio de rector, y el rector entrante fue bastante lúcido y dijo, uy, aquí tenemos que activarlo porque hay una cantidad de metros cuadrados que podríamos utilizar que están perdidos. Y así nace la idea de, por un lado, afiatar, unificar lo que es la Facultad de Arte, y por otro lado generar este centro de extensión que es un punto muy neurálgico dentro de la política de la universidad, que es generar un espacio donde se encuentre la ciudad, las personas, digamos, con el ámbito académico, ¿no? Bueno, voy pasando rápidamente estas diferentes imágenes que ustedes pudieron ver y disfrutar ayer. Es un edificio, a algunos les resulta bastante raro, incógnito, con esta celosía en ladrillo. Ahora explicaré por qué. Y estas dos imágenes a mí me hacen mucho sentido porque, como pasa prácticamente siempre, el edificio partió muy bien, pero cada semana la bolsa de dinero, digamos, iba disminuyendo rápidamente, los fondos se fueron para otro lado, hubo que ir
quitando mucho revestimiento, y finalmente con Fernando dijimos, bueno, pensemos un edificio brutalista, porque Campo Oriente lo es en el fondo. En su momento también se acabó el dinero y quedó con este aspecto de hormigón y ladrillo, de una manera bastante vasta, bastante grosera, si se quiere, ¿no? Y una cosa que tiene muy interesante Campo Oriente es este tránsito cuando uno va desplazándose por los patios, estos pasos entre zona iluminada y zona en sombra que queríamos nosotros también captar su lógica. Algunas fotos que me han ido llegando del uso de este patio. Pero esto tiene, cuando lo planteamos bajo cierta tema con Fernando, ¿no? Primero, reconocer el valor de las preexistencias. Uno siempre trabaja con algo dado, ¿no? Nunca uno trabaja en abstracto en un espacio de 3 dimensiones que no está apoyado en nada, ni está bajo ningún sol, etc. Siempre hay algo de lo que partir, ¿no? Y la observación es una gran herramienta que a nosotros nos va a ayudar o nos ayuda a revelar precisamente lo que hay que mirar como preexistencia, ya que nos vamos a apoyar en ella o vamos a partir de ella. Lo otro, que siempre nos vamos a insertar, por lo mismo, en una realidad dada, ¿no? En la que vamos a construir, y ese construir siempre es un transformar, no hay que ser ingenuo, digamos. Construir es un acto bastante fuerte, bastante bestia, digamos. De alguna manera, si no lo hacemos bien, hacemos mucho daño también. Con el acto de construir, uno rompe cosas, en fin. Y esta construcción siempre va a transformar estas preexistencias, las va a convertir en otra cosa, digamos. Entonces, a mí siempre me ha apasionado y cada vez más trabajar insertando el trabajo proyectual en una realidad previa, ¿no? Siempre hubo algo antes. Bien, estas unas cuantas imágenes históricas para los que no conocen y no han podido estar en Campo Oriente, de qué es lo que estamos hablando. Este es el edificio de finales de los años 30 en realidad, ¿ya? Es un edificio que se emplazó estratégicamente en la ciudad, generó ciudad alrededor suyo. Este es el proyecto original. Comenzó con un proyecto final de carrera de un estudiante que luego se convirtió en un encargo, y va a ser uno de los colegios como de más avanzada en su momento, digamos. Aquí pueden ver que tiene una piscina con las dimensiones reales de una piscina, digamos. El tema deportivo en los años 30 era muy importante en todo el mundo. El desarrollo del cuerpo, digamos, era un tema que cada vez cogía más fuerza. Y esto me interesa mucho que se fijen bien. En el año 36 se había construido lo que está en rojo, o marrón, no sé qué color lo verán. Por lo tanto, si se dan cuenta, quedó mucha parte del proyecto original incompleto. En la década de los 40 se completan estos brazos, estas alas en amarillo, y así fue como lo conocimos hasta el día de hoy. Estos son algunos aspectos de este edificio neorrománico, que debo decir que sigue bastante bien las leyes del románico, tanto en sus proporciones, medidas de elementos, etcétera. Y aquí podemos ver, sobre todo en la imagen de arriba a la derecha, este estado brutalista de los muros, ya que no se acabó el presupuesto y no hubo manera de terminarlo con un estuco o lo que fuera. Bien, el 2010 entonces comienza lo que se llama el Plan Oriente, y el rector lo que dice, o la tarea que encomienda, es aumentar metros cuadrados en este complejo,
y para eso se va a completar los patios, que estaban inconclusos. Esta es la estrategia básica, original de todo lo que se va a hacer, ¿no? Esta es una foto actual, como pueden ver aquí abajo, todavía hay un patio que está por cerrarse, que espero que en algún momento se haga. Y aquí se nota una cosa bien interesante. Si se fijan, los dos patios que están arriba a la derecha, y había un tercer patio que este que vimos al comienzo, eran jardines, en definitiva. Porque ahí estaba el convento y estaba el internado. En cambio, los otros 3 patios son duros porque estaba el colegio. Entonces, poco a poco fuimos entendiendo esta lógica de este edificio que parece bastante fome, bastante aburrido, ¿no? Que parece que fuera que sus elementos se van repitiendo de patio en patio, y este fue un gran descubrimiento que hicimos. Bueno, lo primero fue generar un master plan de todo el campus, bastante goloso, digamos, bastante ambicioso. Aquí pueden ver en esta esférica cortada cómo en todo el parque de acceso hemos planteado 2 niveles de estacionamiento, por ejemplo. En fin, esto fue la primera operación, las primeras posibilidades que fuimos entreviendo que se podía hacer aquí. Qué bonito el render, Pepe. Sí, la verdad que aquí todo el equipo se puso la camiseta y dio lo mejor de sí. Pero una cosa que me gusta mucho esta imagen, que teníamos clara, es que había que cerrar estos patios, pero con la paradoja de que cerrábamos, pero dejando abiertos, ¿no? En la planta baja tenía que mantenerse esta continuidad entre el interior del patio y el exterior, la fachada que da a la ciudad, generando estos edificios neutros, edificios puentes, ¿no? Que fue, y aquí los ingenieros nos apoyaron muchísimo. Para los que no son de Chile, recordar que más o menos cada 10 años tenemos grandes terremotos, ¿no? Entonces hay que pensar todo esto que estoy mostrando aquí desde esa lógica. Lo primero que se planteó, bueno, fue hacer el edificio de la Facultad de Arte, que parece bastante obvio esto que digo, hacer el edificio de la Facultad de Arte, pero hasta el 2010 la facultad como tal existía como nombre, pero las distintas partes de esta facultad, que es el Instituto de Música, la Escuela de Arte y la Escuela de Teatro, cada una estaba en una esquina diferente en este complejo. Por primera vez se iban a reunir profesores, sobre todo, en un solo lugar, y esto generó un gran debate. Bueno, juntar a muchos artistas en un solo lugar nunca es fácil. O sea, hubo que investigar bastante el mejor programa para hacer este edificio. A medida que íbamos desarrollando los anteproyectos, íbamos evaluando también y midiendo con las autoridades de la universidad si estaba bien o no lo que estábamos planteando. O sea, no era solamente hacer oficinas, espacios de encuentro o la cafetería que está abajo que comentaba un colega cuando comenzamos la reunión. Además, había que hacerlo de una manera bastante económica, ¿no? Y el gran problema es que finalmente el edificio requería en su programa muchos metros cuadrados. O sea, muchísimos metros cuadrados que no cabían en este patio. Y eso fue lo que nos llevó a sumergir parte del edificio, generando como ese gran escenario que forma parte del patio. Quisimos también generar esta sintonía con el material. Esto fue un problema también de cómo con ladrillos contemporáneos íbamos a conseguir esta textura
este cromatismo, digamos, que daban estos ladrillos de antaño, ¿no? Una de las intuiciones que tuvimos también, siguiendo con la idea de que cerrábamos, pero siempre abriendo, fue que generamos esta gran ventana hacia la zona deportiva que está detrás del campus, lo que fue muy bueno porque inconscientemente estos espacios, sobre todo este de doble altura, no es solamente una ventana o un paso, sino que también se convierte en un lugar para habitar. Lo que está en la planta baja a la izquierda es una sala de exposiciones de 50 metros cuadrados y con esta visera, con esta marquesina, digamos, que constituye el vuelo del edificio, adquiría o ganaba el doble de espacio. Entonces es un espacio, una sala de exposiciones que tiene un interior y un exterior. Pero el problema más difícil fue que teníamos que introducir un edificio de 5 plantas e intentar empatar con un edificio que tenía solamente 2. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza, cómo se proporciona, digamos, estas dos situaciones tan distintas, ¿no? Entonces fue que con Fernando dijimos, mira, aquí lo que hay que hacer es partir del segundo piso, ¿no? El segundo piso que es el piso, el nivel 1 nuestro en Chile, ¿no? El nivel 1 aquí en España, perdón, planta baja primero, aquí era el segundo, que es esta línea discontinua roja, y que había que, por lo tanto, producir esa continuidad de recorrido en ese nivel. De ahí, el edificio se pensó de ahí para arriba y de ahí para abajo, ¿no? En el que las circulaciones iban a ser las que naturalmente iban a tejer el traspaso de un edificio a otro. Pongo estos interiores para que vean que las soluciones son bastante sencillas. Todo esto que se ve en madera iban a ser unas carpinterías de aluminio, en fin, bastante guay. Y todo quedó, bueno, resuelto de esta manera con carpintería, cartón yeso, etc. Aquí se ve este patio semi-hundido que está entre el edificio que sale a flote, digamos, y el edificio que está semi-hundido y que es precisamente donde se genera el acceso principal. Otra cosa, volviendo al tema de la construcción, yo le planteé a Fernando que estaba bien, que este edificio lo íbamos a plantear con materiales muy sencillos y que íbamos a usar toda la técnica posible para que en este edificio no tuviéramos que usar pilares, sino que generar un gran cajón para que en 20 años más, 30 años más, se tiraran todos los tabiques y se pudiera reorganizar. Pero que en la fachada, en la piel, la íbamos a pensar con estándares más europeos, digamos, generando cámaras de aislación térmica con una hoja interior, otra hoja exterior, con estos respiraderos, porque también queríamos hacer eficiente el edificio y que con sistemas pasivos funcionara o respondiera bien climáticamente. Esto se ha logrado bastante bien. Bueno, aparecieron los profesores, poco a poco aparecieron sus cosas también, y es muy bonito hoy en día ver que el uso que se le está dando, sobre todo al escenario este, es bastante intenso, ¿no? Esta es una foto que a mí me encanta, que es la que mejor define este encuentro entre la preexistencia y cómo se realiza el ajuste con un elemento contemporáneo. Aquí llegamos justo a tiempo porque la constructora estaba decidida a tirar este muñón, este arranque de un arco que nunca se llegó a construir, y que era el testimonio fiel de que el proyecto continuaba, pero bueno, llegó hasta ahí. La inserción, las operaciones de proyecto. Esto es súper importante. Es súper importante,
Espérame, te voy a interrumpir. Sí. Porque me tocó corregir alumnos en proyectos de título que no tenían como mucha conciencia de qué es lo que son las operaciones de proyecto. Entonces ahí apelo a tu parte pedagógica respecto de las operaciones de proyecto. Claro, por un lado existe la estrategia, ¿no? El responder, bueno, ¿qué hay que hacer en el fondo? ¿No? Hasta ahora hemos estado hablando un poco de eso, de qué hay que hacer. Cerrar los patios, ¿no? Como primera cosa. Si se fijan, incluso en la estrategia, una las declara casi que sin formas, ¿no? Pero acto seguido viene alguien que te dice, bueno, ¿y cómo se hace esto? Y ahí es donde comienzan las operaciones. Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue observar atentamente el edificio. Un día yo me di cuenta que en Campo Oriente, en todos los patios, siempre se estaba muy bien y no sabía por qué. Y me comencé a dar cuenta de que todos los patios tenían una relación entre lleno y vacío, entre muro y ventana y puerta, digamos, distinta, ¿no? Hicimos este levantamiento palmo a palmo y descubrimos una cosa que ahora es bastante evidente, pero que no estaba declarada en ningún sitio, y era que dos cosas. Habían un módulo en Campo Oriente, una malla de 4,20 m, y que todo estaba subordinado, todos los elementos estaban subordinados a esta trama de 4,20 m. Y esto inmediatamente nos dio una pista, a Fernando y a mí, de que teníamos que insistir en esta trama de 4,20 m y que los elementos iban a ser siempre sus múltiplos de esta medida, ¿no? Es decir, todo en el edificio son o 4,20 m, o 2,10 m, o 1,05 m, etcétera, ¿no? Nos dio una lógica dimensional. Segundo, una cosa nuevamente, y aquí apelo nuevamente a esto de las evidencias y certezas, ¿no? Hay dos sistemas de circulación en Campo Oriente. A medida que uno va entrando y va accediendo hacia las partes más del fondo, digamos, que son, si se fijan aquí, es un recorrido que llamamos ceremonial, que se va cortando, no es una manera de recorrer continua, como sucede en el otro sentido, que son comunicaciones más de servicio, porque tenían la función precisamente de conectar el internado, la Casa de las Monjas, con el colegio, ¿no? Y esto nos dio también otra lógica con respecto a cómo uno se mueve en este sector. Y precisamente donde se cruzan estas dos situaciones, que en el patio de arriba, justo en el punto de intersección, es donde dejamos esta gran ventana, que la habíamos intuido, pero esto nos daba argumentos para decir que la decisión era la acertada. Por lo tanto, este es un punto bastante neurálgico con respecto al movimiento, a la manera de moverse que tiene uno en el complejo. ¿No? Bueno, estos rayados de la derecha son como estas primeras instrucciones de este edificio que en realidad forma parte de un pliegue, de un suelo, que genera un volumen que está abierto hacia la parte que toca el edificio más histórico, en fin. Y la importancia que en todo momento adquieren la circulación. Otra cosa muy importante que nos dimos cuenta que obviamente la crujía siempre tenía la misma medida, el mismo ancho, que eran 11 metros y poco, y que por lo tanto debíamos mantener esta medida. Y lo último era trabajar o intentar empatizar con el material existente, este material rugoso, vasto, brutalista, y llevarlo o explorarlo en todas sus posibilidades. Aquí, echando mano un poco de la historia, revisando tipos de aparejos, o sea, cómo se disponen los ladrillos en una pared, me acordé de Sigurd Leverens, un personaje que estudié bastante para mi tesis doctoral, en que aprendí
o yo creí aprender, digamos, o saqué esta lección, ¿no? Que una cosa es usar el mortero para pegar ladrillos, ¿no? Pero otra cosa sería como relativizar si es más importante el mortero o el ladrillo, generando esta llaga, digamos, que no es llaga, que tenga la misma altura que el ladrillo. O sea, si el ladrillo tiene 4 centímetros de alto, el mortero tiene 4 centímetros de alto también. Y como son ladrillos artesanales, que no todos tienen la misma dimensión, a veces algunos quedan más rehundidos y el platacho pasa por encima y lo borra un poco. Entonces, al final, yo me imaginaba, miraba estos muros y decía, esto es como un mar de mortero en el fondo, en el cual, como unos peces en alguna zona, van navegando en él, ¿no? Y esta es una de las referencias de una iglesia que hizo este arquitecto, Sigurd Leverens, a finales de los años 50, pero aquí más mérito tiene la fotógrafa, la Helen Binet, que le saca mucho jugo a este paramento inventado, entre comillas, por Leverens. Aquí en la izquierda vemos el detalle de esta hoja exterior de albañilería, la cámara de aire, la aislación térmica, y luego que rodeando ese pilar aparece la hoja interior. Pero veo que no les conté la historia de cómo fue que compatibilizamos estos 5 pisos nuevos con estos 2 pisos históricos, ¿no? Nadie hizo la pregunta, estaba esperando, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos, no, es que, ¿cómo te íbamos a interrumpir si esto está, pero magistral, Pepe? Mejor así. Ya, no, está normal, no. Perdonen que vuelva un poco para atrás, pero creo que no hay otra imagen más adelante. Y por eso a veces, no sé, usar la acuarela o lápices gordos ayuda a mirar algo que andamos, sí, que le estamos siguiendo la pista, ¿no? De hecho, esta no es la última versión, pero si se fijan, yo me acordé aquí de una gran lección de Palladio, ¿no? En la composición de fachada. Palladio, explícales de qué época es Palladio, porque no sé si lo han oído nombrar. Yo supongo que sí. Bueno, Palladio, el Renacimiento, un artesano en el fondo, venía del mundo de la piedra, picapedrero al fondo. Hay otro arquitecto renacentista, León Battista Alberti, que me encanta la definición que da de arquitecto, ¿no? Que dice que es un albañil que aprendió latín, ¿no? Volviendo al tema de la construcción, es decir, es alguien que tiene un oficio, es alguien que sabe hacer algo, pero que además se lo sabe explicar a otro, ¿no? Y esto encuentro que es una de las grandes motivaciones de por qué uno encuentra tan bonito ser profesor, ¿no? Primero, porque uno sabe algo y lo quiere compartir con otros, ¿no? De ahí sale toda la tratadística, todos los libros de arquitectura que arrancan con Vitruvio hace más de 20 siglos, ¿no? Y que es muy curioso cuando uno entra a la carrera, como que no tiene esta noción, ¿no? Pero sistemáticamente se ha escrito y se ha hecho la arquitectura, ¿no? Le Corbusier incluso escribió 50 libros, entre artículos, libros, en fin, escribió muchísimo. Y esto da para otra reunión, ¿no? Cuáles son estas palabras de los arquitectos, que hay un capítulo muy bonito en el libro Los Hechos de la Arquitectura que escribe Fernando, que se llama La voz de los arquitectos, ¿no? ¿Qué tienen que decir? Bueno, aquí la cosa fue introducir estos órdenes mayores, y es que las ventanas iban a ir tejiendo 2 alturas, altura y media. Es decir, el vano se iba a encargar de disolver la percepción de que este era un edificio
de cinco pisos. Si se fijan aquí a mano derecha, hay la presencia de una sola ventana que está tejiendo dos plantas, pero un solo elemento, ¿no? Y esa fue la manera en que fuimos compatibilizando estas dos escalas, la histórica y la contemporánea. Por otro lado, si se dan cuenta, como seguimos a rajatabla, digamos, estas dimensiones que habíamos reconocido, hay elementos que se van, no sé si se ve mi cursor. Sí. ¿Sí? Sí. Si se fijan, esto que es el canto de una losa del segundo piso, coincide exactamente con este dintel de estas ventanas altas, ¿no? Y este otro canto viene a coincidir también con la línea que amarra todos los puntos del arco de la planta baja del edificio histórico. Y así hay una correspondencia también entre varios elementos horizontales. Hay cosas que no se ven a la primera, pero que sí se sienten, ¿no? Acá el punto y me impresionó mucho, que el día que se inauguró el edificio, el decano, que es arquitecto, pero que está muy metido en el mundo del teatro, decía, a mí me parece que el edificio siempre estuvo acá, ¿no? Y yo creo que cuando uno está con esta tarea de insertarse en una preexistencia, este es el mejor elogio que le pueden decir, ¿no? Es como encontraste cuál era el ADN y has podido reproducir con un lenguaje nuevo, primero darle una nueva vida a lo que había y a su vez extenderlo, ¿no? Bien, con respecto a la construcción, y un tema que a mí también me apasiona, digamos, estar ahí a pie de obra y ver cómo esta gran fuerza, ¿no? Estar ahí donde las papas queman, ¿no? Como decimos en Chile. Porque, a ver, este es un edificio y es bastante sorprendente. Yo creo que se tendrían que hacer varias tesis doctorales de este edificio. Porque es un edificio, primero que nada, de los años 30. Es el momento en que está entrando la tecnología del hormigón armado a Chile. Si no es el primero, es uno de los primerísimos edificios que combinan hormigón y albañilería. De hecho, yo descubrí que es 100% un edificio de hormigón. Todos los elementos estructurales son de hormigón y la albañilería, lo que vemos de ladrillo, es albañilería confinada, es decir, que está apretada entre elementos de hormigón. Casi que no tiene cimentaciones tampoco. Tiene como unos grandes camotes, es una cimentación en masa, es un agujero donde vertieron hormigón y a partir de ahí comenzaron hacia arriba. Y esto fue un problema porque cuando cuando teníamos que pegarnos al edificio histórico, resulta que no pudimos porque teníamos que romper parte de las cimentaciones masivas que habían y no teníamos ninguna seguridad que rompiéndola aquello nos iba a venir abajo, ¿no? Pepe, Vladimir tiene una pregunta. Sí, Vladimir. Sí, era eso mismo en relación a las fundaciones, si es que eran como 100% de hormigón las del edificio así original. Son 100% son de hormigón, sí, pero enfierradura muy poca. En general, todos los elementos, la enfierradura, todos los elementos presentan muy poca enfierradura y además que son fierros lisos, no son fierros estriados como hoy en día. Claro. En fin, uno dice, esto realmente es un misterio, porque desde los años 30 ha sufrido todos los terremotos que hemos tenido en Chile, y yo en el edificio no percibí nunca ninguna grieta, nada, ningún elemento dañado. Por eso digo que es realmente un edificio como para investigarlo bien a fondo, ¿no? Sí, porque para que de hecho esos movimientos, sí, con la tecnología de ese tiempo igual, que es como sí, igual está avanzada como para soportar eso con los movimientos de los terremotos.
Sí, la verdad que, bueno, siempre hemos tenido muy buenos ingenieros en Chile y esta decisión de que fuera todo bastante monolítico fue muy acertado, y por eso esta analogía ya no solamente formal, sino también técnica con esto que decía del portaaviones, ¿no? Porque en realidad todo es una misma pieza, ¿no? No hay juntas de dilatación, no hay, en fin, es todo lo mismo, casi que uno podría coger el conjunto y llevárselo a otra parte, digamos, ¿no? No tiene componentes como muy, muy individualizados, ¿no? Esto fue muy emocionante en comenzar la excavación. Siempre tuvimos susto, bueno, a ver qué nos íbamos a encontrar aquí, ¿no? Aquí debajo. Había muchos mitos, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Y luego había que, claro, calzar todo, teníamos que abrir un agujero muy pegado a la fachada existente. Había que recalzar todo muy bien. Fue un trabajo, para mí, mi impresión, digamos, fue un trabajo manual. Aquí se hacían unos agujeros, se metían unos tipos, habían unas collas, unas familias de peruanos que hacían este trabajo de meterse en un agujero que era menor de 1 metro por metro, digamos, iban sacando tierra, en fin, hay toda una artesanía que a mí me impresionó muchísimo. Bueno, esto es otro tema muy bonito, ¿no? Que cómo el hormigón que uno ve finalmente es producto de un tejido, ¿no? Este tema de los hierros siempre ha sido muy apasionante, como ver cómo se van tejiendo horizontales con verticales, porque además van dando cuenta de las solicitaciones, de las fuerzas, ¿no? De cómo se va a deformar o a resistir la deformación de un determinado material. Y otro momento donde aguanté mucho la respiración era cómo empatar, cómo compatibilizar precisamente ya en el otro edificio que está en la fachada, este edificio puente, el encuentro con el edificio histórico. Aquí se ve claramente cómo es un edificio puente, salva 35 metros de luz y tiene 11 metros de ancho. Esto que ahora uno ve que es como bastante normal, bastante obvio, la realidad es que los ingenieros aquí se pasaron, ¿no? 35 metros de altura libre. Sí, de luz libre. De luz. Sí, sí. Qué bestia, tío. Qué bestia. No, y además aquí estamos sobre el auditorio, ¿no? Que está en el sótano, bueno, en fin. Y este fue un momento bastante bonito, ver cómo se encontraban estos dos edificios. Además, el puente tiene sus complejidades porque tiene como esta gran viga, luego hay unos elementos metálicos que descansan en otra aparentemente viga, ¿no? Pero todos estos elementos que parece que están comprimidos en realidad están traccionados, pero bueno, eso sería entrar en otro orden de cosas. Aquí también podemos ver cómo las horizontales, ciertas horizontales, por ejemplo, esta de aquí, la parte baja de la viga, coincide con la altura de los capiteles de las ventanas. Siempre fuimos a buscar estas compatibilizaciones. Este dibujo para mí resume bastante bien las operaciones, ¿no? Esta operación de excavar, generar este gran espacio público sumergido, liberar la plaza, y un elemento que apareció a última hora fue la cubierta. Okay. Porque entonces la idea era volver a regenerar el jardín que existió toda la vida, ¿no? Esta es la planta baja, el piso 1, digamos, chileno, en que está la cafetería, y de la cafetería uno salía al jardín. Pero cuando ya estaba en construcción el edificio, resulta que nos pidieron convertir el jardín en un gran salón, y que la verdad se usa muchísimo para exposición, encuentros, etcétera. Realmente fue un acierto. Pero podrán comprender la complejidad que tiene
hacer una gran cubierta ya cuando hay un edificio que ha arrancado las cimentaciones, está con los muros de hormigón, y uno dice, bueno, ¿y dónde lo apoyo, no? Una cosa poca. Casi nada, ¿no? Además, como es un edificio de preservación histórica, no se puede apoyar la cubierta en el edificio histórico, ¿no? Entonces había que crear una cubierta de quita y pon, o sea que así como se pone, en algún momento se puede quitar también estas cosas que uno dice que en 50 años a lo mejor y tal, pero bueno, había que pensarlo con esa lógica. Y lo otro, yo siempre he dicho que la mejor manera de resolver un problema es esquivándolo, en el fondo. No ir de frente. Entonces teníamos el problema aquí, bueno, ¿cuánto dejamos de lleno, cuánto dejamos de vacío? Porque además las autoridades estaban como muy insistentes en que teníamos que hacer ventanas con arco. Bueno, hicimos una cantidad de pruebas de posibilidades de fachada infinita, y no exagero, con render, con maquetas, con todo. Y al final dijimos, oye, como no sabemos cuántos vanos, de qué tipo y tal, generemos esta textura, ¿no? Vámonos por otro lado, digamos, ¿no? Finalmente, como esto tenía que tener la aprobación de la Seremi de Patrimonio, ellos nos dieron la razón y apoyaron muchísimo de que esta era la solución más acertada, ¿no? Ahora, a esto le dimos muchas vueltas también, incluso hablamos con algunos fabricantes de ladrillo y piezas cerámicas para ver si podíamos diseñar el modelo Oriente, pero llegó un momento en que, bueno, comenzamos a hacer cálculos también de cuál sería la celosía adecuada, cuál sería ese hueco adecuado que nos permitiera tener una iluminación óptima en el interior, ¿no? Y después de varios cálculos llegamos a la conclusión de que el hueco óptimo era el que nos daba la pieza cerámica, el ladrillo de toda la vida, ¿no? Y que no había que mandar a fabricar nada, que, en fin, había que saber disponerlo, y aquí había otro tema, digamos, que no encontrábamos albañiles para ejecutar esta pieza. No sé por qué se giró la de la derecha, pero no importa. Y necesitábamos y buscábamos ladrillos con diferentes texturas, cromatismo, etc. Nos fuimos ahí cerca del aeropuerto a escoger nosotros la tongada esta de ladrillo. No. Y no nos podía creer, el fabricante me decía, ya, ¿les gusta este? Bueno, vengan el lunes, esto era un jueves, vengan el lunes, les tendré seleccionados los más parecidos. Le decíamos, no, sino es que los queremos todos distintos, ¿no? Porque nos parecía que este cromatismo era también propio de los ladrillos de campus, del edificio histórico, ¿no? Nos interesaban que estuvieran chuecos, que no tuvieran el mismo formato, ni menos el mismo color, ni textura. Y como les muestro estos dibujos porque son dibujos de obra. Muy bonitos los dibujos. Son muy bonitos los dibujos. Estos dibujos son de obra, a pie de obra, digamos, porque claro, como nos cambiaron muchas cosas. A mano. Sí, a mano. Que estaban especificadas en el proyecto, los acabados, volaron todos, digamos, y luego que había que introducir este elemento, esta gran cubierta, eso hubo que hacer maniobras bastante heavy también. Bueno, había que... Disculpe, ¿cómo articulamos como la cubierta? ¿Cómo la articulamos? Sí, como la... Sí, mira. Ahí está. Partiste, pero no nos contaste, Pepe. Sí, paciencia. Aquí les muestro distintos estudios. Esto. La cubierta al final es muy sencilla. Es como una mesa, ¿no?
tiene una parte horizontal y 4 patas. Por lo tanto, no era difícil, una vez empezado, ya que estaba empezado el edificio, perforar un poco y hacer la cimentación de estas 4 patas que había que situarlas estratégicamente, obviamente. Pero solucionado ese problema, el otro gran problema era, bueno, ¿y a qué altura ponemos la ¡Wow! cubierta? ¡Qué bonito, Pepe! Eso quiero. Claro, el problema era a qué altura poníamos la cubierta y a esto le dimos pero muchísimas vueltas porque ya que estaba sostenida por 4 patas como una mesa, la podíamos poner más arriba, más abajo, en fin. La pusimos cercana a la vertiente de las aguas del edificio histórico. Eso fue un estudio al milímetro que no voy a entrar ahora. Pero lo que sí yo pensé una cosa que puede sonar a cuento, ¿no? Uno siempre, o al menos yo, voy echando mano a lo que uno sabe de la historia, ¿no? Entonces de pronto me acordé, viendo estas 4 columnas, me acordé que las columnas del Partenón tienen más o menos 10 metros de alto. Y me di cuenta que esa medida coincidía más o menos también con la parte baja del edificio histórico y que además permitía muy bien despejar la celosía, no llegar a taparla, no quedar ni por muy encima ni muy abajo. Y esa fue la decisión de la medida de estas 4 columnas, en el fondo, echando mano a la historia. Y luego también esto estaba pensado con unas ventanas Velux que se abrían automáticamente, la planta baja, toda esa carpintería negra que se ve, todo eso no había carpintería, todo estaba solucionado con vidrio y unas costillas de vidrio para rigidizar los paños de cristal. Bueno, esto no tendría ni que contarlo, pero como estamos en la cocina, lo decimos. Y al final, toda la estructura de esta mesa cubierta, digamos, es una estructura metálica, como se entrevé en la foto, y que va haciendo la forma con chapa micro perforada, ¿no? Que era lo más barato que encontramos en ese momento en el mercado, una chapa micro perforada que venía de China, en fin, que tiene 2 milímetros de espesor y que a mí me pareció bastante correcto, digamos, que generara como esta semi-transparencia también. Lo que nunca tuve en mi controlado, al menos, Fernando tampoco, digamos, es el efecto de lámpara que iba a hacer esta chapa micro perforada, ¿no? Cuando hay sol, no sé si habrán tenido la experiencia ayer, pero como que se enciende todo la cubierta, ¿no? Sí. Pero Sí. de una manera bastante equilibrada, que era una cosa que queríamos también tener cuidado después de la experiencia del centro de extensión que está en el centro, ¿no? Que es todo vidrio y genera un efecto invernadero tremendo. Aquí teníamos que producir tanta sombra como iluminación natural, ¿no? Y la construcción, bueno, fue impactante. Esto es un aspecto, y aquí estábamos ya desarmando los andamios, pero este bosque de andamios apoyado en el patio fue una cosa realmente impresionante. Me acuerdo que tardábamos como media hora en llegar a la cubierta, trepando por aquí para hacer visitas de obra y tal. Bueno, creo que es una de las últimas visitas de obra que filmamos, ya autorizando la retirada de los andamios, que fue un momento realmente único. No sé los que estuvieron ayer, qué experiencia habrán tenido de
de todo lo que hemos hablado, en realidad, esta cubierta hasta el día de hoy a mí me sigue dando a pensar, ¿no? Porque se hizo muy barata, con elementos como muy industrializados, muy sencillos, digamos, pero los efectos son muy potentes, ¿no? Como decía Albert, y esto es una cosa que yo siempre he intentado a través de la construcción, ¿no? Con medios simples generar altos efectos, digamos, ¿no? Los operarios, cuando se retiraron, bueno, ahí todavía están en la foto de la izquierda, retirando algunos andamios. El jefe de obra me decía que ya cuando comenzó a aparecer la cubierta, se quedaron todos mirando lo que habían hecho. Qué bonito eso, Pepe. Qué emoción. Sí. Y pongo esta última foto de esta acordada, de esta gente con la ilusión que van a hacer cumbre, porque en realidad construir, yo he contado la historia ahora, pero detrás de esto hay mucha gente. Están viendo la pantalla todavía, ¿no? Gracias, Pepe. Vamos. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos todos. Sí. Nada, se abre el diálogo. Hola, Sebas. ¿Qué tal? Hola, Seba, ¿cómo estáis? Hola, Pilar. Hola, Pepe. Dice que la llamada terminará dentro de 12 minutos. De 12 minutos no, si acabo de comprar minutos ilimitados, o a lo mejor se termina en 12 minutos, no sé lo que me hicieron pagar y yo pagué. Así que no sé lo que pagué. Bueno, así es que aprovechen estos 12 minutos que tenemos seguros, chiquillos. Sí. Oye, ese momento de sacar los andamios y que todos los operarios se quedaran ahí mirando, realmente es muy emocionante. Yo creo que hay un momento en la obra, en la construcción, el proceso de construcción, después de tanto andamio, tanto ruido, tanto polvo, tanto de todo, gritos, ese momento en que la obra queda en silencio, realmente es para compartirlo, ¿no? Valorar ese estado de quietud después de tanta guerra, tantas discusiones, tantas peleas, tantas idas y venidas, es realmente mágico y por ese solo hecho ya vale la pena meterse en estos fregados, ¿no? Independiente que las cosas sirven para lo que sirven después, ¿no? Pero bueno, a mí me llama la atención que tú decías que esto se llamaba construir con la naturaleza y al final terminamos hablando de construir con la naturaleza de un edificio. O sea, es la naturaleza, pero es la naturaleza del edificio preexistente. Sí, ya les dije que al comienzo que tenía preparada otra presentación. En ese sentido, les pido disculpas, digamos, por haber hecho este cambio, pero aprovechando que habían estado ayer en el edificio, me parecía importante profundizar un poco más, contar cosas que seguro no las sabían y no las habían podido apreciar a la primera, ¿no? La verdad es que estamos súper enojados. Así los veo. Y es una invitación a que vuelvan. La verdad que yo desde el 2013 estuve yendo cada semana a Campo Uriente y no me cansaba nunca. La verdad que es lo que tienen las obras buenas, tienen densidad, ¿no? Siempre te regalan algo y como este vídeo que grabó uno de ustedes ayer, ¿no? En el patio de música, que además es un espacio con sonido. El sonido es un elemento más de la construcción de ese espacio, ¿no? Entonces es bonito ver cómo este edificio, que aparentemente es tan sencillo, es como un chasis, genera atmósferas tan diferentes, ¿no?
y tiene una vibración, un ritmo propio que bajo esta retícula de 4,20 metros por 4,20 metros admite de todo, ¿no? Pero dentro de un orden. Y eso es lo importante. A mí me parece súper interesante esto que tú partías diciendo, no, tenemos esta planta que aparentemente es fome, pero si tú empiezas a descubrir y te empiezas a meter en cada uno de los patios tiene distinto carácter, esta concentración de los patios que son jardines versus los patios que son duros, porque tienen distintos usos, no lo sé, como que no sé muy... Termíname tú la pregunta, Pepe. O que la termina alguno de los colegas aquí. Sí. O sea, a pesar de que el edificio teóricamente es fome y fácil, se perdieron. O sea, eso dice mucho, ¿no? Yo encuentro que fueron súper afortunados porque la visita al campus, el Pepe lo dijo en un mensaje de WhatsApp, les regaló algo, que el campus siempre les regala algo. Y a ustedes les regaló ese ensayo del pianista, ¿no? Que también los lleva precisamente a entender la sensibilidad de los espacios, la multiplicidad de los espacios, no sé cómo el descontrol, en cierta forma, que aparece cuando está el cuerpo que lo habita y que el Pepe partió hablando, ¿no? Sí, la verdad que se está muy bien, pero tú has dicho una cosa muy importante y es que el edificio en todo momento te mueve, te invita a recorrerlo, genera, en su lógica interna tiene incorporado esto del promenade, ¿no? Que decía Le Corbusier, es un paseo, en definitiva, ¿no? Y, y es bueno observar por qué se produce eso, ¿eh? Yo que ustedes, si volviera, me interesaría este punto. Y una de las cosas que descubrí, por ejemplo, era esta alternancia o ritmo entre espacios oscuros y espacios luminosos en un mismo pasillo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que uno se está moviendo siempre con este ritmo o buscando la sombra, la próxima sombra, porque además en esos puntos, en esos umbrales, literalmente, siempre pasa algo, ¿no? Por ejemplo, están las escaleras, las circulaciones verticales. Entonces uno se va dando cuenta a través de la atmósfera que tiene este espacio, que cómo se van ordenando los elementos, ¿no? Casi como que fue pensado al revés, de qué situaciones yo creo y luego con qué elemento lo encarno, ¿no? Y esto de los 4,20 metros, de haber descubierto una medida, no es inofensivo. Yo creo que un arquitecto, y al menos esto a mí siempre me ha hecho sudar mucho en la capilla, muchísimo, ¿no? Porque era un edificio muy pequeño, 20 metros cuadrados y un poco más. Creo que uno se puede equivocar en muchas cosas, pero no se puede equivocar en la medida de los espacios, ¿no? Y en ese sentido hay que ser como bastante flexible. Yo en la capilla lo tuve que ser.
tenía un ancho de 3,20 metros, por ejemplo, y ya cuando íbamos a empezar a construir, yo intuía que le faltaban 20 centímetros más y le dimos 20 centímetros más. No, en 20 metros cuadrados esto no tiene mucha incidencia económica, en Campo Oriente sí, ¿no? Pero esto nos dio una garantía a los 4,20 metros que si el edificio llevaba funcionando con esa lógica dimensional tanto tiempo, no tenía por qué fallar ahora. Claro. Entonces, dominar la medida y dominar el material, yo creo que son dos cosas, hay muchas más, ¿no? Pero son dos cosas principales a tener en cuenta, junto con la definición, el darse cuenta, digamos, percatarse de cuáles son esos hechos de arquitectura que uno quiere primero reconocer y después plasmar en la obra, ¿no? Cómo la construcción va a mediar entre cuerpo y espacio. Fernando Pérez, cuando lo fuimos a ver a la UDD, que estaba Joseph y Alonso, que no está ahora, hablaba de que para ustedes había sido un punto de partida no romper con la altura del claustro existente, y que eso había sido gran parte de los principales desafíos, especialmente en la construcción de la Escuela de Arte que tú mencionabas. Sí. Claro, el edificio no podía superar, pero eso por normativa además, no podía superar el edificio histórico, ¿no? Por eso, claro, nos faltaba teníamos programa para hacer una planta más y de ahí que la bajamos al subsuelo, ¿no? Ahora, lo bonito es que cuando ya estábamos cerrando la estructura y estábamos en la cubierta, y por la posición en la ciudad donde está Campo Oriente, tiene una vista bastante despejada hacia la cordillera. Hacia el otro lado, lamentablemente, ya no. Pero hay un espacio como de reserva de edificios que no pueden tener mucha altura. Y hay una vista a la cordillera, cuando está despejado, obviamente, impresionante. Y eso generó inmediatamente a que apareciera un elemento que no estaba previsto en el programa, y era una cafetería, merendero en la cubierta, para almorzar, tomarse un café, un whisky, lo que sea, y nosotros queríamos que esa cubierta fuera una gran terraza para las fiestas y celebraciones varias, encuentros, porque realmente es un espacio inédito en todo el Campo Oriente. Todos son cubiertas de hojalata, en fin, pero nunca se había podido subir a la cubierta y tener este nuevo horizonte con respecto a la ciudad. Y ahí es donde aparece este tema de la naturaleza de alguna manera, recuperar esta visión a la cuenca de Santiago, que es bastante magnífica, ¿no? Yo solo tenía una pregunta. Bueno, exactamente, tiene lo del movimiento que tú comentabas hace unos minutos. El movimiento tiene una secuencia, tiene unas pausas, tiene unos ritmos. En ese sentido, pensarlo desde esta óptica es una dimensión bastante musical, sin duda. Y luego que la música, y en el Renacimiento fue muy importante en la arquitectura, la arquitectura recogía muchos parámetros y proporciones musicales, ¿no? Insisto, por eso encontrar una ley dimensional o de proporción es muy importante, ¿no? Así como es matemática finalmente, ¿no? La música.
Bueno, ¿quién era el que decía? Goethe, pero tomándolo de otro también, que decía que la arquitectura era música congelada, ¿no? Qué hermoso. No, no lo había oído. ¿No? Sí, creo que fue Goethe. No lo había leído tampoco, peor aún. Bueno, aquí entramos también en otro campus, en otro orden de materia y que tiene que ver de por qué hice la tesis que hice también en el doctorado. Y es que, por la tienes que ejemplo, comentar porque ellos no la saben. ya, bueno, no, yo siempre me di cuenta, o me di cuenta, no siempre, me di cuenta en algún momento de que, por ejemplo, la arquitectura moderna siempre se explicaba desde la visualidad, desde el ojo, por decirlo rápidamente, ¿no? Inspirada, por este motivo, en las vanguardias pictóricas de principios del siglo XX. Y es verdad, ¿no? Hay una gran influencia de los artistas plásticos en la manera en que van a componer los arquitectos. Siendo verdad, no es toda la verdad. Y de esto yo me di cuenta que pasaba con algunos arquitectos en algunas zonas de Europa especialmente, pero los nórdicos eran personajes muy libres, primero que nada, ¿no? No buscaban normas, sino que lo primero que buscaban era satisfacer funciones y construir bien. Y me comenzó a interesar este arquitecto Sigurd Leverens, que cuando yo hice la tesis era muy poco conocido, ahora es bastante conocido, o la imagen de las cosas que hace son conocidas, pero yo me di cuenta que para él la visualidad no jugaba un rol importante, que sus obras no estaban compuestas o no eran composiciones plásticas para satisfacer la mirada, sino que satisfacer el uso con obras bien construidas, y por lo tanto esto me llevó a pensar que hay arquitecturas que pertenecen más al dominio de lo táctil, ¿no? A cómo se construyen las cosas, a cómo se coloca un ladrillo, en definitiva, ¿no? Hay arquitecturas que pertenecen más al dominio de lo visual, hay otras que pertenecen más al dominio de lo táctil, digamos, y que es lo que son las que más me interesan a mí, ¿no? Por eso encontrarme en algún momento con el ladrillo fue muy impactante. Seguro que Fernando habló de esto también en la UDD, porque con el ladrillo se pueden hacer, con algo tan elemental, tan sencillo, que uno lo puede coger con una mano, ¿no? Se pueden hacer y se han hecho históricamente grandísimas cosas, grandísimas obras de arquitectura, ¿no? Y que además en su fabricación están los 4 elementos presentes, ¿no? La tierra, el fuego, el agua, el aire. Es como un ladrillo para mí, claro, viéndolo ya con perspectiva y de tanto mirarlo, es como una pieza condensada o que condensa elementos, ¿no? Y esto lo decía Fernando un día, ¿no? O sea, el ladrillo junto con el pan, junto con el vino, y yo agregaba el aceite, son elementos básicos que han cruzado la cultura de todos los tiempos, ¿no? Y eso es lo bonito, no es un condensador de los elementos solamente, sino que es un condensador cultural. Y eso es lo que a uno lo hace enamorarse de este elemento también, ¿no? Te hace como... Es lo que tú mencionaste a lo largo de la conversación, y que en alguna vez, perdón, la autorreferencia lo mencioné en alguna de las clases, como ser consciente que somos herederos de un oficio muy antiguo, de un conocimiento muy, ¿sabes? Que sí, tú. Pasa somos herederos de la historia, somos historiadores finalmente, sí. En cierta forma. Bueno, al principio creo que lo comentabas tú misma, Pilar, que no estamos inventando el hilo negro, ¿no? No. Y eso es bien importante, sentirse perteneciendo como a un linaje, ¿no?
Por eso mirar la historia y de repente no saber qué altura darle algo y estudiar, bueno, a ver, esto lo hizo así, esto lo hizo así, es muy importante. Gracias. Porque eso es fundamental, encuentro yo. O sea, lo que intento transmitir, y por eso también es tan bueno lo que tú has hecho, es entender que la arquitectura se estudia, como cualquier otra disciplina en el fondo, y se estudia a través de los planos, de las obras, de los edificios, los cortes, y que en el fondo tú a lo largo de explicar este edificio mostraste que como el propio estudio de la naturaleza del edificio en el que estaban actuando les había dado las pautas de cómo trabajar en este nuevo edificio, estos nuevos edificios que ustedes construyeron. Sí, sí, esto es muy importante también, en buscar, encontrar inspiración, no ir desarmados, digamos, ¿no? Esto sería muy ingenuo. Pero seguro que lo has comentado, Pilar, también, y es bueno decirlo, ahora que la arquitectura se estudia en la universidad y todo esto, que los grandes arquitectos del siglo XX no estudiaron arquitectura. Ninguno. ¿No? Dominaban, eso sí, un oficio. Un oficio. Y dibujaban muy bien, pero venían de los oficios, sabían dibujar, picar piedra, artes aplicadas, como Le Corbusier, ¿no? Y en un momento dado llegan a este arte mayor, no es que uno lo diga, está así tipificado, digamos, y ojalá, siempre lo he pensado, nuestros comienzos en la carrera fueran un poco más modestos, ¿no? Ya llegaremos a la arquitectura, pero dominemos primero un oficio, ¿no? A mí esto siempre me ha impactado muchísimo. Ahora, eso yo creo también que no hayan estudiado arquitectura académicamente les dio mucha libertad. Entonces, la inspiración junto a la libertad yo creo que es algo que intentamos cultivar cada día, o debiéramos intentar cultivar cada día, a pesar de lo difícil que es este oficio. Y la libertad. Tu hijo quería comentar algo. Qué hermoso que tu hijo esté escuchándote, Pepe. Qué belleza eso. Sí, qué bueno. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, Hola. Para quienes no me conocen, efectivamente soy el hijo. El nombre y apellido no coinciden por casualidad. Así que... No, yo quería comentar... Pero tu madre hizo un aporte importante en la mejora genética. Yo creo que sí, mi padre estará de acuerdo. No, yo quería hacer un comentario y una pregunta. Primero, que encuentro muy potente el hecho de ocupar materiales tan fáciles o de fácil acceso, que no eran tan sofisticados como el uso del ladrillo, que ya has comentado, o los paneles estos prefabricados que venían de China, ¿no? Con los que hicieron en la cubierta, y que tienen un efecto tan potente. Y me hace pensar que eso, junto con las coincidencias que hay, ¿no? Entre, por ejemplo, la fachada de la Facultad de Arte, que tenía esa coincidencia con los arcos de la fachada del edificio histórico, etc. Eso que comentaste de que tal vez uno no lo sabe o uno no lo ve a priori, pero el ojo sí. Y que eso lo encuentro muy, muy potente, y que eso también de alguna manera hace pensar que está bien hecho, ¿no? Cuando uno no lo sabe o no lo conoce. Yo no soy arquitecto, y sin embargo, siempre cuando uno está en un lugar que está bien hecho, sabe que está bien hecho, aunque uno no sabe las proporciones. Mi papá siempre anda midiendo, así que él se las sabe, pero yo no. Y sin embargo, claro, también el ojo se entrena, ¿no? Pero hay cosas que calzan y cosas que no. Cuando uno, igual que en la música,
cuando un acorde suena bien, aunque uno no sepa música, sabe que el acorde suena bien. Por cierto que fue Schopenhauer quien dijo lo de la música, que la arquitectura es música congelada. Sí, hijo de mi padre, te pasaste. Sí. Ya sabemos de quién eres. Era para ver si lo pillaba. No. Ah, ya, okay. Bravo. No. Lo busqué en internet ahora. No, okay. Que también es válido. Ya, okay. No, y la pregunta que quería hacer es que así como Leverens fue de alguna manera la inspiración para el uso del ladrillo con el mortero, de darle esa misma proporción, ¿cuál fue la inspiración para hacer la celosía de la fachada de esa manera? Y que de nuevo encuentro muy potente. Yo no sabía que habían hecho diferentes medidas de cuál debía ser el alto del ladrillo para que iluminase de la mejor manera, etcétera, y que luego resulta que era un ladrillo normal y corriente el que resultaba. Como que eso me hace pensar que las cosas que salen fáciles, como que es una confirmación de que hay que seguir por ahí, ¿no? Sí. Fáciles, entre comillas, pero me gusta eso. Hacerle caso a las evidencias, esto que decía al principio, ¿no? Espérate, Pepe, yo te voy a decir algo que tú me dijiste una vez a propósito de cuando conociste a Sara o algo así. Me dijiste que las cosas buenas son tranquilas y que las relaciones buenas son tranquilas. Entonces, es como un poco lo mismo, pero en otras cosas, ¿no? Exactamente. A veces nos damos cabezazos de intentar hacer algo, forzar algo y tal, y las cosas cuando son. Y eso es así en todo orden de cosas. Es como una ley de vida en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que estamos todo el tiempo intentando empujarlo todo, ¿no? Y hay cosas que hay que dejar que fluyan también, ¿no? Esto lo digo porque hubo un momento bastante crítico porque no encontrábamos albañiles que quisieran hacer o que supieran hacer esta celosía de ladrillo, ¿no? Venía un grupo de albañiles, hacían unas pruebas, no les resultaba. Venía otro, lo mismo. Bueno, ya hacer el mortero gordo fue un problema porque decían que era imposible, que esto nunca se había hecho así. Bueno, muchos problemas. De hecho, cuando vayan de nuevo y vean la fachada del edificio de arte, verán que hay como distintos tonos, distintas maneras de poner el mortero. Como que le pasaron diferentes platachos, hay unos más rugosos, otros más lisos. Y es lo que queríamos en realidad, ¿no? No hacer una cosa homogénea porque la preexistencia no lo era, ¿no? Y hubo un momento bastante crítico en que parece que la celosía no iba a resultar. Y estábamos ahí aguantando la respiración, pero confiados, en el fondo, no sé por qué, pero confiados. Había otros problemas más gordos que resolver en ese instante. Y de pronto aparecieron operarios haitianos. No sé, en un lunes llegamos y todos eran haitianos. Habían cambiado los cartelitos de toda la obra, estaban en creolé y en castellano. Y yo pensé que la celosía, como era un trabajo así de encaje, con mucho detalle, íbamos a estar meses haciéndola, y los haitianos en 2 semanas acabaron con todo. Inventaron una manera de ir colocando los ladrillos, muy ingeniosa, de usar los ladrillos como moldaje perdido en el fondo. Ponían 2 ladrillos, ponían 2 tablas por aquí, metían el mortero y así iban avanzando. Y en 2 semanas, este gran lienzo de 40 y tantos metros de largo, por ambas caras, lo tenían resuelto. Y los tipos en silencio, con un ritmo de trabajo, sin quejarse, sin radio a todo dar.
era increíble verlos trabajando en silencio y de manera rítmica. Eso sí que era música, realmente era para haberlo filmado, ¿no? Y ver cómo iba apareciendo poco a poco esta celosía. Fue un momento mágico, realmente. ¿Y sobre la inspiración para la celosía, también fue Leverens? No, la inspiración de la celosía vino yo diría que de muchos lados. Ya lo intentamos en el edificio de arte, pero ahí no pudimos poner una celosía, porque además habíamos pensado una celosía como más tecnológica, más, no sé, metálica, de aluminio, pero en un momento dado, como decía, ¿quién era? Louis Kahn, ¿no? Le pregunté al ladrillo qué quería hacer, ¿no? Sí. Le preguntamos y nos dijo, bueno, yo ya sé cómo se es un muro, ahora quiero ser una celosía, ¿no? Era un transladrillo. Exactamente. No, pero ojo, después del próximo terremoto hablamos de la celosía. Sí, yo estoy esperando. No, que tiene una complejidad, porque en realidad la celosía es una malla metálica que está revestida en ladrillo. Ok. Explicado así de sencillo, ¿no? Bueno, cómo funciona todo el hormigón, cómo funcionan muchas cosas, ¿no? El secreto está en las varillas metálicas, ¿no? Todo lo demás está para la compresión, proteger el hierro, ¿no? Y por eso es tan impactante el edificio histórico de Campo Oriente, que prácticamente no tiene hierro. Pero bueno. Pepe, no sé si alguno de los chicos tiene más preguntas. Seba, Pato Pinto manda un mensaje que no alcanzó, que está en terreno, que te deja un saludo enorme. Gracias. ¿Y cómo se llama? No sé si hay más preguntas en la sala del taller. Preguntas, comentarios, quejas, lo que quieran. Cabe de todo, sí. Yo estoy en otra pieza, si es que no, pero no sé. Se están mirando ahí. Personalmente yo creo que o sea, a mí, como fue mi primera vez que fui, o sea, igual lo encontré como el conjunto del Campo Oriente fue como que todo funcionaba bien, sentía yo. Estaba como todo así, como bien conectado, el tema de eso mismo que usted mencionó, de los traspasos entre umbrales. O sea, para mí visitar el Campo Oriente fue como un constante traspaso de umbrales. Constantemente estamos pasando umbrales. Y no es como ni siquiera como tanto pasar de un lugar a otro, sino de sensaciones a otras sensaciones. Sí, es que en ese sentido, y aquí entraríamos en otro tema, que es muy apasionante también. Por eso digo que el neorrománico de Campus Oriente es un muy buen románico. Creo que el arquitecto captó bastante bien la esencia de esto que llamamos románico, esta arquitectura de hace más de 10 siglos, 10 siglos. ¿no? Que estaba basada principalmente, bueno, en los sólidos puros, digamos, y en las relaciones que se dan entre ellos, ¿no? Porque si uno se fija, construir o hacer arquitectura no es otra cosa más que vincular, poner en relación, ¿no? El Renacimiento tenía una manera de poner en relación, el Barroco tenía otra, el Gótico tenía otra y nosotros tenemos otra, ¿no? ¿Cuál sería, según tú, la forma en que tenemos ahora o a lo que tendemos, así como con todo tu conocimiento de la historia? ¿Dónde estamos en esa puesta en relación, Pepe? Buena pregunta. La respuesta ¿La planteaste? No es fácil, es una pregunta que siempre me he hecho.
Y yo creo que es una buena pregunta porque hay una frase, yo me acuerdo de Alberto Cruz, que decía una cosa que me ha tomado mucho tiempo entenderla, que decía que el siglo XX inauguró las formas en libertad. Sí, sí, eso Entonces, era un clásico. sí, entonces yo pensaba, se referirá a que ahora las cosas, por los medios técnicos, los materiales, se pueden hacer de cualquier manera, con torcer las formas, poner diagonales, subir, bajar, ¿ok? Pero me he dado cuenta que se estaba refiriendo a otra cosa, ¿no? Y es que, y en esto hay que tener como mucho cuidado. O sea, en el románico con ciertos matices y el Renacimiento también, digamos, más o menos todos hacían lo mismo, ¿no? Pero desde que hay esa libertad, mal o menos mal entendida, digamos, no hay un solo camino, yo creo, ¿no? Y esto a ratos yo creo que genera o ha generado confusión, ¿no? A tal punto de que hay momentos en que no sabemos si estamos hablando de arquitectura o de qué. Sí. Pues solamente estamos hablando de forma. O sea, si estamos hablando de forma solamente, yo creo que no tiene mucho interés el tema, ¿no? Sí. Sino que, ¿qué es lo que yo quiero lograr a través de la forma? ¿Qué es eso que estoy dando como atmósfera, como vínculo entre un espacio y el cuerpo? ¿Con qué elementos construyo? En fin, de ahí salen, bueno, todas las lecciones de arquitectura que uno quiera, ¿no? Pero remitirlo solamente a la forma es empobrecer como la esencia de la arquitectura, yo creo. Totalmente de acuerdo. Y es un reflejo, pensaba cuando decía esto de las formas en libertad, también tiene que ver en todo orden de cosas, también las formas en que nos relacionamos, ¿no? Porque antes había esto de hay que cuidar las formas, cuando tú, ¿no? Cuidar las formas. Y eso como es complejo. No sé, algún otro comentario que me parece súper interesante, Pepe, porque en realidad es todo un tema la cuestión de la forma en el proyecto arquitectónico. ¿Alguien quiere unirse? La Ignacia. La Ignacia, pobre, llegó tarde, llegó cuando ya estamos terminando, pero bienvenida, Ignacia. Pero llegó. Pero llegó, que ya es bastante. Joseph. Prende tu cámara. Vuelve. Sí, bueno, así respondiendo rápido, porque estudiamos muchas formas muchos materiales también con que cubrir. También en algún momento me acuerdo que Fernando habló con Emilian Reich, para saber qué material era aquel con el que cubrió el patio del Museo Precolombino. Contactamos incluso con esta gente, hacer una cubierta neumática más liviana y todo el rollo, pero era impagable. Vimos muchas posibilidades y nuevamente echando mano a la historia nos dijimos, bueno, ¿qué tipo de cubierta ha dado buenos resultados tanto para cubrir grandes luces y al mismo tiempo permitir que entrara la luz natural a un interior, ¿no? Y bueno, aparecieron las cubiertas industriales, las cubiertas de las fábricas, ¿no? Que tienen este endentado. O sea, es así de sencillo, ¿no? No hay una teoría detrás. En el fondo,
la forma es el resultado de unas vigas de celosía que saltan estas grandes luces de este patio, ¿no? Lo que pasa es que eso está combinado con las velas que llamamos, que es este cono de chapa perforada blanca, y eso le da un aspecto plástico bastante característico, ¿no? Que borra un poco, y eso es lo bonito, que partiendo de una imagen, de una forma como bastante conocida, reconocida, bastante industrial, ¿cómo convertimos eso industrial en un elemento plásticamente interesante, ¿no? Y esta fue una lección de Leverens también, de transmutar estos elementos industriales en elementos arquitectónicos. Sí, la economía de medios finalmente, ¿no? Que nosotros hablamos tanto, pero Economía, o sea, yo en todo orden de cosas creo que cuando nos dijeron que el presupuesto había cambiado y que era mucho menor, creo que nos hicieron un favor. ¿No? Porque ahí tuvimos que estrujar más el limón, ser más creativos, hacer todos los esfuerzos que hicieran falta para no traicionar el espíritu del proyecto, todo aquello que habíamos reconocido como importante en el campus. Hubiera sido como traicionar el campus, ¿no? A este personaje que tanto nos tenía enamorados, ¿no? Flor Reverter dice: agradezco escucharlos, gracias Pilar por la invitación, no conozco en detalle el edificio, ella es de Buenos Aires, es paisajista. Mientras escucho, mi cabeza vuela, casi estoy recorriendo con sus palabras, metiéndome en cada rincón y en cada momento de su construcción. Imaginar los haitianos haciendo música con sus manos, al colocar los ladrillos, todas sus manos a la par, un poema, un pedazo de tiempo sin tiempo en esa celosía, el oficio, el arte, el tiempo dedicado, el mirar, gracias. Gracias, Flo. Gracias. Sí, realmente Los haitianos era un poema, Lo dijo, un poema. Una cadencia con la que trabajaban. Muy bien. Pepe, bueno, nos has regalado casi, o sea, no casi, 2 horas de tu tiempo, lo cual te digo que es increíble. La generosidad, yo creo que para todos nosotros no sé si alguien más tiene comentarios, algo por el estilo, preguntas, lo que sea. Agradecerte tu generosidad, como siempre. Vladimir, ¿quiere decir algo? Sí, o sea, es igual como agradecer el espacio y como esta transmisión de conocimiento igual y de experiencia, más que nada. Igual nosotros como estudiantes igual nos sirve harto, sirve como para abordar estos temas como desde esa mirada, por así decirlo. Se puede dar como bien agradecido en ese sentido. No, agradecido, tenemos que estar todos, ustedes no son estudiantes, son casi colegas también, yo al menos así me lo he tomado, hablarles a colegas y casi colegas.